Bienvenidos al programa del día de hoy. Nuestro título se llama La batalla en la mente. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús, invocamos la presencia del Espíritu Santo para que dirija el estudio de esta tarde. Gracias por tu ayuda. En su nombre lo pedimos. Amén. Vamos a empezar con el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, los versículos del 1 al 3. Dice, y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí ya se ha venido desarrollando el gran conflicto y está ya acercándose mucho, como vamos ligeramente, el reloj del tiempo va caminando y ya está muy cerca la venida de nuestro Señor. Y vemos que se avecina un gran conflicto en la tierra, aún más de lo que hemos visto, los terremotos que hemos visto y las guerras que hemos visto, las hambres que hemos visto, los tsunamis que hemos visto, no se comparan con los eventos finales. Pero aquí Dios tiene a 4 ángeles poderosos sosteniendo las 4 esquinas de la tierra, los 4 vientos de la tierra y diciendo, no los dejen soltar todavía. No le hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a ningún árbol. Versículo 2 dice, y vi a otro ángel que salía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales eran dado no hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Estos 4 ángeles van a soltar esos vientos porque esa es la orden que tienen. Pero de momento se les dice, esperen, porque a los hijos de Dios hay que sellarlos en la frente. En Apocalipsis 13, y hemos visto un poquito de estos temas en algunos de los estudios pasados. Apocalipsis 13 del 16 y 17 dice, y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha y en sus frentes. Esta ya no es la marca del sello de Dios en la frente de su pueblo, sino ya aquí estamos hablando de la marca de la bestia, que puede ser en la frente y en la mano. Filipenses 2:5. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta batalla es una batalla cósmica, es una batalla espiritual y es una batalla también personal. Jesús es el centro de todas las escrituras y él dice aquí, quiere que sus hijos ya tengan su sello. ¿Qué es este sello? Este sello también que es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, desde ese momento el Espíritu Santo empieza la obra de poner tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en nuestra mente, para que podamos ser transformados y dejemos las cosas atrás que en un tiempo gozábamos, pero que eran pecado, ni siquiera estábamos tan ciegos que ni siquiera lo veíamos. Pero ya aquí, cerca de este momento final, antes de que el pueblo de Dios sea sellado, este carácter del Señor Jesús debe ser reflejado en cada uno de nosotros. Apocalipsis 14, los versículos 6 al 8.
Dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moraban en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está hablando del Evangelio eterno, que es solo uno, es el mismo Evangelio que inició desde que se puso en efecto desde el Génesis, cuando Dios hizo la promesa a Adán y Eva de que vendría el Mesías para salvarlo, y continúa desarrollándose cuando nuestro Señor viene y muere en la cruz del Calvario, resucita, va al cielo. Pablo en el capítulo 1 de Gálatas habla de otros evangelios que no son el evangelio eterno, que no es el evangelio verdadero. Así que debemos de tener cuidado que estemos en contacto con la palabra de Dios tal cual es, para que nadie nos engañe. Pero aquí, viendo en Apocalipsis, dice que este ángel viene volando y alumbrando toda la tierra, pero dice adorar a Dios y darle gloria. Al que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hizo todas las cosas? Veamos a ver, al que debemos de alabar. Colosenses 1:13. Por dicha que las escrituras no nos dejan en oscuridad en nada. El Señor se ha encargado de darnos todos los detalles para que no tengamos ninguna confusión. El capítulo 1 de Colosenses, los versículos del 13 al 17. Dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre es el que nos ha librado y a través de su Hijo nos ha trasladado a su reino, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Alabado sea Dios. Gracias a Dios por estos versículos que nos dan tanto ánimo. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas se sostienen. Quiero aclarar aquí donde dice el primogénito del Padre. Esta palabra en griego está hablando como del rango. Por ejemplo, Dios llama a David, al rey David, el primogénito. Y David era el número 8 de los hijos de la casa de su padre. También habla de Jacob siendo el primogénito, y sabemos que Esaú fue el que nació primero. Estamos hablando aquí en el ámbito del rango, de la autoridad, de la majestad del Señor Jesús, siendo sobre todas las cosas. Vamos a ver Juan, capítulo 1, también simplemente para ver otro versículo donde se nos habla de esto. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces vemos que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas, y no solo el creador de esta tierra, sino de todo el universo, de todo el cosmos, y Él es el que sustenta todas las cosas, el que las mantiene en los astros en su curso, y a nosotros aquí en la tierra también. Entonces se está viendo aquí un conflicto, y el conflicto es de adoración. ¿A quién vamos a adorar nosotros? Adoraremos a Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, el que nos ha dado la gracia y el que nos ofrece la justificación por nuestros pecados y la salvación.
¿O vamos nosotros a querer hacer las cosas por nosotros mismos y servir al enemigo? El Señor Jesús fue tentado en todas las cosas. Si nosotros pensamos que tenemos tentaciones grandes, imagínense cómo se ensañó el diablo en tentar a Jesús en todo. Y en este asunto de la oración tiene tantísimo que ver con el conflicto, el gran conflicto en el que nos encontramos. En el capítulo 4 estamos aquí viendo, contemplando al Señor Jesús en el desierto, cuando Él fue, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, y fue al desierto y ayunó 40 días. El versículo 8 al 9 dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesús conocía muy bien las escrituras, y más adelante el diablo le dice, y si quiere, convierta estas piedras en pan, tiene mucha hambre, si usted es el Hijo de Dios, conviértalas ahí, o tírese de aquí, porque a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. Entonces, pero el Señor Jesús, que conocía perfectamente las escrituras porque Él las había revelado también, pero como hombre también las había estudiado desde pequeño, Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y así con las escrituras, Él venció al enemigo. En el Salmo 91 vemos esta escritura que Satanás mencionó, pero no la mencionó como era, porque Dios no quería arrogantes que digan, yo me voy a tirar desde este pico, desde este guindo hasta allá abajo y que Dios me apañe. Eso no es el propósito de Dios. Siempre que estemos en sus caminos, Él nos irá a proteger. Ahí el Señor se está manifestando como Dios. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Éxodo podemos ver ahí esa misma referencia que hizo el Señor. En Éxodo 20, el segundo mandamiento dice que Él tendrá misericordia de aquellos que le amen y guarden sus mandamientos. Ahora, el asunto es que nosotros cuando estamos en pecado, nacimos en pecado, estamos rodeados de tentaciones y de cosas, no nos damos cuenta, a veces no aprendemos a distinguir la voz del enemigo. Y él nos ataca de dos maneras. Una es con la tentación y la otra es con el engaño. Son dos maneras en que él por lo general nos ataca. Cuando nosotros nos encontramos lejos del Señor, nada nos parece pecado ni nada nos parece malo. Todo nos parece que está bien y ya tiene que ser algo así como muy fuerte para decir, bueno, sí, eso es pecado. Pero conforme empezamos a estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestras vidas, las vendas caen de nuestros ojos y empezamos a darnos cuenta que sí hemos hecho mal y que sí debemos de arrepentirnos y que mejor nos debemos de apartar de estos pecados que los hemos tenido tal vez como mascotas, ¿verdad? Y que, no, el Señor sabe que yo lo quiero mucho, Dios sabe, pero es que yo no puedo dejar este pecado, no puedo dejar el licor, o no puedo dejar el cigarrillo, o no puedo vivir solo con mi esposa, necesito otras mujeres. El Señor sabe que yo lo quiero mucho, pero no puedo. Ese es un engaño. Es un engaño. Un engaño en este gran conflicto que cada vez se va cerrando más y más y más y más el camino hasta que ya queden completamente definidos los dos grupos. Algunas veces nosotros pensamos que somos tentados en una forma muy fuerte o que no vamos a poder salir adelante con las tentaciones que tenemos en nuestras vidas, porque algunas veces son tentaciones como crónicas, cosas que nos siguen tentando y nosotros llegamos a pensar que tal vez no lo vemos como una tentación, sino lo vemos como nuestra propia voz hablándonos y tomando control de nosotros mismos, pero no es así. En Santiago, el capítulo 1, los versículos 13 al 15,
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a ninguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Muchas veces somos tentados por cosas generacionales, costumbres que vienen desde hace mucho tiempo en nuestra línea. O podría ser cosas que hemos cultivado, a las que le hemos prestado atención. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y sedado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, produce el pecado. Primero está el pensamiento y después ya depende de la manera en que nosotros veamos esto, si decidimos pecar o no. Siendo cumplido, engendra la muerte. Eventualmente la paga del pecado es muerte. Nos demos cuenta de momento o no. Siempre hay una consecuencia muy, muy seria en los asuntos del pecado. Pero la tentación nunca va a ser más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. ¿Por qué? Porque no tenemos que enfrentarla solos. Es ahí donde el Señor entra a través de su Santo Espíritu y nos da el poder, nos da la victoria de salir adelante. Veamos Salmo 119, el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes viajar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta es nuestra salvaguardia, la palabra de Dios, así como le sirvió al Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto, asimismo es para que nosotros aprendamos las escrituras, estudiemos y en el momento de necesidad las usemos. Si usted es una persona que está con deseos de servirle a Dios y le viene un pensamiento que no tiene nada que ver con ese deseo, sino que es algo terrible que se le vino, algo, cualquier índole de pensamiento. Entonces reconozca la tentación y diga, no, este pensamiento no es mío, este pensamiento no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo he escogido. Y en el nombre de Jesús, entonces cambie, entréguele ese momento al Señor y pida la ayuda, que la ayuda está ahí siempre para nosotros por medio de la oración y el Señor le va a dar la victoria. Pero tenemos que aprender a reconocer. Conforme vamos estudiando más las escrituras, dedicamos más tiempo a la oración y a relacionarnos más con nuestro Señor, con nuestro Padre. Así vamos a ir reconociendo más y va a ser más fácil. Cada vez va a ser más fácil apartarnos de la tentación, porque no es en nuestro poder, sino es en el poder que nos da el Señor para vencer. Pero Él nos ha dado estas armas, como lo de la escritura, la oración, la ayuda del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Esto eras algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados y sois justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nunca debemos de darnos por vencidos, nunca podemos pensar que hemos caído tan bajo que el Señor no nos puede ayudar.
Nunca debemos de decir, no, es que yo no puedo, yo no puedo dejar esta adicción o yo no puedo hacer el bien y no importa cuánto luche, esto no, nunca nos demos por vencidos, porque mira lo que dice aquí, esto eran muchos de vosotros, pero ya no lo son. Ahí es el milagro de la conversión, cuando entregamos nosotros todo en las manos del Señor y Él obra, tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y es ahí donde se empieza a dar ese reflejo del carácter de Dios en nosotros, que tiene que ver con ese sello al final, porque el carácter de Dios en nosotros va a ser, en los que escogemos seguir al Señor, tiene que revelarse. No podemos pensar que somos cristianos y no revelar el carácter de Jesús. Claro que esto es una obra que solamente Dios puede hacer. Nosotros no podemos hacer, lo único que podemos hacer nosotros es entregarnos al Señor para que Él haga esa obra y cooperar también, hacer la decisión. En el gran conflicto de a quién servir, a quién adorar, que es el final es el tema final del libro de Apocalipsis, tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón, nuestra mente, porque Él nos hizo seres pensantes, tenemos la oportunidad de desarrollarnos, de crecer. Cuando nosotros le entregamos la voluntad al Señor, que es nuestro creador, Él guía esa voluntad que todavía es nuestra en una forma perfecta. Pero ¿qué sucede con el enemigo? Porque para eso vino Jesús. Él vino para darnos libertad. Cuando el enemigo toma control de nuestra voluntad, Él la rige y Él te esclaviza en todas las formas que puede esclavizarte. Y esa es la gran diferencia. El enemigo no te va a coger la mano y te va a decir, Robert, pero tiene el control, lo maneja a través del control de la mente, que nosotros mismos, por diferentes razones, consciente o inconscientemente, le hemos permitido que lo haga. Pero la buena noticia es que si aún lo hemos hecho y hemos sentido que hemos caído muy, muy bajo, el Señor, donde quiera que está, en la mano poderosa del Señor Jehová, nos puede sacar y nos puede dar la victoria de cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero entonces es importante que nos demos cuenta de que si hay una batalla y esa batalla es diaria, esa batalla, lamento decirlo, va a ser todos los días de nuestra vida, no va a cambiar, pero sí vamos a crecer, vamos a tener la oportunidad de ir creciendo, de ir desarrollándonos en Cristo Jesús y apartándonos del mal, porque finalmente la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10. El versículo 5 dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia en Cristo. Este versículo a mí me encanta porque estas cosas, estos pecados, estos pensamientos, estas tentaciones, estos engaños, a veces hemos creído un engaño tantos años que creemos que es verdad. Son como fortalezas que están en nuestra mente. Se han creado estas fortalezas que el enemigo ha ido poniendo, encasillándonos, poniéndonos en una esquina, diciendo, este es usted. Así es usted. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que traigamos todas esas fortalezas en cautividad en Cristo Jesús, porque Jesús es el vencedor. Él ha vencido la muerte, ha vencido todo para usted y para mí, para darnos esa libertad que solamente Él puede darnos. Entonces tenemos que alegrarnos cuando sentimos que ya no podemos. Veamos versículos como estos donde nos dice, traiga ese pensamiento, traiga esa tentación en cautividad en Cristo Jesús. Y Él le dará la victoria. El Señor sabía que íbamos a tener todas estas batallas y que iba a ser difícil. Pero recordemos que Dios no nos ha llamado a la esclavitud.
El enemigo sí, quiere esclavizarnos en todas las maneras. Busquemos en Romanos 6:15. Dice, ¿por qué parecemos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para la muerte, o de la obediencia para la justicia? Cualquier pecado que nosotros tengamos, hayamos cultivado, o lo tengamos ahí bien chineadito, bien cuidadito, nos está haciendo esclavos, dice la palabra. Esclavos, somos esclavos del que servimos. Pero no tenemos que permanecer en esclavitud. El día del juicio del Señor está cerca. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Vimos en la pregunta inicial. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando estudiamos el estudio de la semana pasada? Solamente aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. Él ha hecho toda la provisión. No tenemos por qué sentirnos desanimados. No tenemos por qué, porque así como aquellos israelitas que fueron picados por las serpientes venenosas en el desierto, cuando miraban a la serpiente de bronce, se componían, se curaban inmediatamente y se salvaron. Hubieron aquellos que no quisieron creer, no quisieron mirar y murieron. Eventualmente, la decisión, la balanza va para un lado o para la otra. Pero Dios quiere darnos vida. Él dice, he puesto la vida y la muerte delante de ti. Escoge la vida para que vivas. Él mismo nos aconseja, escoge la vida para que vivas. Y ese es mi deseo y oración hoy, que escojamos la vida. Escojamos servir, escojamos vivir en comunión con aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable.